Capacitación para autoelevadoristas. Resolución 960 del año 2015 en Argentina. Quédate a verla. Soy Rodrigo Cid, licenciado en Higiene y Seguridad. Comunicate conmigo para obtener tu certificado con validez legal en Latinoamérica y en Argentina y tu licencia con validez legal en Argentina. Bienvenidos a la capacitación para operadores de equipos autoelevadores o montacargas válidas para la resolución 960 del año 2015 en Argentina. Esta capacitación sirve para la revalidación anual para choferes con experiencia en la República Argentina. Introducción general. Un autoelevador manipula cargas. Un montacargas es un tipo de vehículo industrial equipado con una columna o mástil de horquillas que le permite levantar, bajar e inclinar cargas. Las cargas son levantadas por las horquillas y levantadas a lo largo de la columna, generalmente por un mecanismo hidráulico. La carga también puede ser inclinada adelante o hacia atrás. No está adecuado para transitar en rutas. Los montacargas no están diseñados para transitar por rutas. Usualmente son utilizados dentro de las instalaciones de fábricas o almacenes, teniendo innumerables aplicaciones desde un supermercado hasta una imprenta, por ejemplo. El montacargas ha sido diseñado para que cuando la carga sea cero, el peso del vehículo esté aplicado sobre las ruedas posteriores. Desplazamiento sin carga, cubriendo grandes distancias, puede ocasionar ruptura de las llantas posteriores. El autoelevador, en su estructura, cuenta con una columna externa, que es la parte que sostiene el peso de la carga al levantar. Está montada directamente sobre el eje delantero y sostenida en el centro por los cilindros de inclinación. Columna interna. Dependiendo del tipo de columna, puede haber hasta dos columnas internas. Estas son las secciones que se extienden desde la columna externa cuando se levanta la carga. Soporte o respaldo de carga. La carga descansa contra esta sección cuando la columna es inclinada hacia atrás. Horquillas. Sección que sale del frente del montacargas y donde se coloca la tarima o pallet con su carga. Carro portahorquillas. El carro portahorquillas ha sido hecho para cumplir con especificaciones, lo que permite utilizar otros accesorios que también cumplen con estas normas. Cilindro de inclinación. Estos cilindros permiten inclinar la columna hacia atrás o hacia adelante. Cilindros de elevación. Dependiendo del diseño puede haber uno o dos cilindros de elevación. No importa el número, el cilindro de elevación es el que empuja hacia arriba la columna interna y la carga. Cadena. La cadena trabaja con los cilindros de elevación para levantar las horquillas cuando la carga es izada. Posición de montaje del motor. Como puede observarse en la ilustración, el motor ha sido montado cerca del centro del montacargas y está conectado a la transmisión. El montacargas tiene ruedas delanteras de tracción, como muchos automóviles y camiones hoy en día, pero dado que las ruedas delanteras no giran, se utiliza un eje recto para asegurar resistencia máxima. Área de transporte de carga. En un camión de carga está usualmente colocada sobre el eje posterior, con el centro de carga situado cerca del centro del vehículo. Esta disposición permite obtener una distribución uniforme del peso entre las ruedas. Sin embargo, si usted observa la ilustración del montacargas, verá que la carga está colocada delante del eje delantero. Esto implica que la carga podría volcar el vehículo al menos que se coloque un contrapeso en la parte posterior. Esto implica que la carga podría hacer volcar el vehículo a menos que se coloque un contrapeso en la parte posterior para contrarrestar el peso de la carga. El papel del contrapeso es contrarrestar la carga sobre las horquillas y prevenir la inclinación del montacargas hacia adelante. Ruedas delanteras motoras. Aunque hoy en día las ruedas delanteras motoras son bastante comunes en los automóviles, no son muy usadas en camiones. La razón para esto es que el peso de la carga está distribuido sobre las ruedas posteriores, ayudando así a la aplicación de tracción de las ruedas posteriores.
Si las ruedas delanteras fueran las de tracción, el efecto del peso de la carga tendería a disminuir el peso sobre las ruedas delanteras, haciéndolas deslizar. El mismo principio básico es válido para los montacargas. El peso de la carga está aplicado sobre las ruedas delanteras, que son también las ruedas motoras. Este diseño aplica máximo peso sobre el eje y ruedas delanteras para mejorar el efecto de tracción, ayudando además a la mejor estabilidad lateral. Ruedas traseras de dirección. En todos los automóviles y camiones, las ruedas delanteras sirven para direccionar. Este diseño es práctico ya que un automóvil normalmente viaja en dirección hacia adelante. Por otra parte, ¿ha observado alguna vez cuán marcado puede ser el giro de un automóvil en retroceso? El diseño de las ruedas traseras de dirección permite giros más marcados y por eso se usa en montacargas. La distribución del peso entre las ruedas delanteras y traseras de un camión de carga o de un automóvil es usualmente 40-60, con 40% de la carga aplicada sobre las ruedas delanteras y 60% sobre las ruedas traseras. En contraste, la distribución de un montacargas con carga completa puede ser 90-10, donde el 10% de la carga está aplicada sobre las ruedas traseras. Esto facilita la dirección y ayuda a mejorar la tracción del montacargas. Ventilador trasero de propulsión. La mayoría de los camiones y automóviles tienen el radiador adelante del vehículo. Hay una buena razón para ello. Dado que los vehículos viajan a velocidades relativamente altas, así se puede introducir más aire a través del radiador hacia el motor para lograr un enfriamiento natural. El ventilador de un automóvil empuja el aire hacia el motor. El montacargas no se desplaza a velocidades altas y además tiene muchos componentes hidráulicos que generan calor. El diseño de ventilador trasero propulsor ayuda a eliminar de la parte posterior del vehículo el calor de los componentes hidráulicos y del motor. Note que el ventilador trasero propulsor localizado detrás del radiador se utiliza en algunos modelos Toyota, por ejemplo. Estabilidad longitudinal. El principio de momento demuestra que una palanca permanecerá inmóvil con respecto a su punto de apoyo si las fuerzas que se tienden a moverla en un sentido son iguales a las fuerzas tendientes a moverla en sentido contrario. Expresado en fórmula L1 por W1 igual L2 por W2, donde W1 igual peso de carga, W2 igual distribución de peso sobre eje trasero sin carga. L1 igual distancia desde el punto de apoyo al centro de palanca. L2 igual distancia desde el punto de apoyo al centro del eje trasero. Cuando se aplica una carga sobre las horquillas del montacargas, este tiende a contrarrestar el balance aplicando lo que es llamado un momento de volcamiento hacia adelante, MF. Si no hay resistencia en este momento, el montacargas volcaría hacia adelante. Sin embargo, el contrapeso de un montacargas contrarresta este momento con un momento estabilizador, MR. Si MR es igual o mayor que MF, el montacargas no se volcará. La acción del momento puede verse en la ilustración. MF igual momento de volcamiento hacia adelante. MR momento estabilizador hacia atrás. La siguiente fórmula debe ser satisfecha para cumplir con el estándar para estabilidad longitudinal. MR sobre MF es igual a W2 por L2 sobre W1 por L1 mayor a 1.25. Note que los montacargas Toyota, por ejemplo, tienen estabilidad que excede holgadamente este requerimiento. Triángulo de seguridad. Triángulo de seguridad es el área teórica limitada por una línea transversal igual o longitudinal a la amplitud de las horquillas y dos líneas longitudinales que se extienden desde esta línea hasta converger en el punto medio del eje posterior. Aun cuando un montacargas convencional tenga 4 ruedas, el área dentro de la cual en el centro de gravedad se puede mover con seguridad no está representada por un cuadrado, sino por un triángulo. La estructura y el eje posterior están sostenidos en un punto en medio del eje trasero.
En términos sencillos, si el centro combinado de gravedad se sale de este triángulo, el montacargas se volcará. A primera vista, un montacargas de 3 ruedas parece ser menos estable que uno de 4 ruedas. Sin embargo, ambos tienen el mismo triángulo de seguridad. Y de ninguna manera el de 3 ruedas es menos estable que el de 4 ruedas. Estabilidad lateral. El triángulo de seguridad es también utilizado para indicar estabilidad lateral. Por ejemplo, cuando el montacargas no tiene carga sobre la horquilla, la estabilidad longitudinal es mucho mejor que cuando tiene carga, pero la estabilidad lateral disminuye. En la ilustración puede verse que cuando no hay carga, el centro de gravedad del montacargas está en un punto más atrás que cuando hay carga, dando como resultado que la distancia hasta el límite longitudinal del triángulo de seguridad es mayor. La estabilidad longitudinal es buena. Sin embargo, la distancia hasta el límite lateral del triángulo de seguridad ha disminuido. Como se ve en la ilustración, cuando la columna está inclinada hacia atrás un cierto ángulo con una menor extensión de columna, el centro de gravedad del montacargas se mueve hacia atrás, aumentando la estabilidad longitudinal, pero disminuyendo la distancia hasta los límites laterales del triángulo de seguridad y, por consiguiente, la estabilidad lateral. Es extremadamente peligroso añadir peso al contrapeso o sentar personas en el contrapeso para manipular cargas mayores a la carga permitida. Un cuidadoso estudio de los principios de estabilidad lateral muestran en qué consiste este peligro. Cuando el peso posterior excede el valor del diseño, el centro de gravedad del montacarga es desplazado hacia atrás y permite así una mayor carga. Sin embargo, este desplazamiento del centro de gravedad nos sitúa más cerca de los límites laterales del triángulo de seguridad, aumentando el riesgo de un volcamiento lateral del montacargas. Inercia. Inercia es la tendencia de un objeto a resistir el cambio. En otras palabras, una vez que el objeto está en movimiento, resistirá cualquier cambio a este estado. Una carga está colocada sobre las horquillas de un montacargas viajando a alta velocidad. Tenderá a continuar moviéndose si el montacargas se detiene. Esto está explicado en la ilustración. En términos prácticos, significa que la carga se deslizará de la horquilla cuando apliquen los frenos de montacarga moviéndose a alta velocidad. Fuerza centrífuga. En términos simples, la fuerza centrífuga es la fuerza que tiende a alejar de su centro de rotación a un objeto que está rotando. Es la fuerza que usted siente cuando su carro está doblando una esquina. Es también la fuerza que saca una carga fuera de las horquillas o que causa que el centro de gravedad se salga del triángulo de seguridad. En la práctica significa que el montacargas debería doblar las esquinas lentamente, lleve o no carga. Uno de los accidentes más peligrosos de un montacarga es el vuelco. Hay una tendencia a tratar de escapar del montacargas, pero rara vez se logra y el operador queda aplastado bajo la rejilla de protección. En caso de vuelco, el operador debe sujetar fuertemente el volante y permanecer en el compartimiento del operador hasta que el montacarga haya cesado de girar. A mayor velocidad, el menor ángulo de giro. Mayor es la fuerza centrífuga creada. Sea cuidadoso cuando avanza por las esquinas. Centro de carga. El centro de carga es la distancia entre el centro del peso de carga y la parte posterior de la horquilla. Altura máxima de la horquilla. La altura máxima de la horquilla, abreviado MFH, es la posición más elevada de la horquilla con el mástil en posición vertical. ¿Cómo leer los datos de la placa? La capacidad de carga está escrita en la misma placa. Asegúrese de que la carga central y la capacidad sean las correctas antes de comenzar con la operación. En este ejemplo de carretilla elevadora Toyota, veremos que la chapa trae número de chasis, tipo de vehículo, tamaños de neumáticos, presiones, año de fabricación, capacidad de carga, pesos, alturas, etc. Lo importante es saber leer la capacidad de carga, la distancia del centro de carga, que está muy bien descrita en la parte donde dice capacidad, centro de carga. Gráfica de capacidad de carga. La gráfica o tabla de capacidad de carga muestra exactamente cómo se reduce la capacidad de carga del montacargas si la distancia del centro de carga es mayor que la normal. Se dan curvas para diferentes alturas de elevación máxima. Cuando más alta sea la elevación,
menor será la carga permisible. Principios básicos. No es un vehículo estable comparado con un auto. Diferencia de estabilidad. Montacargas. Diferencias. El eje de dirección está atrás. Tiene solo 3 puntos de apoyo. Es más angosto. El área del centro de gravedad es más chico. En un auto, el eje de dirección está adelante. Tiene 4 puntos de apoyo, es más ancho y el área del centro de gravedad es más grande. Equilibrio. Fulcro. El punto de equilibrio de algo. Antes de la carga, en la ilustración se ven 2 centros de gravedad. Después de carga, un centro de gravedad. Como ven, se acercan. Veamos cómo se mueve el centro de gravedad. Sin carga, se coloca en la parte del contrapeso. Con carga, el centro de gravedad se mueve hacia adelante. Con carga elevada, el centro de gravedad se mueve hacia arriba. Con carga elevada y mástil inclinado hacia adelante, el centro de gravedad se mueve hacia el frente. Principios básicos. Fulcro izquierdo, fulcro derecho. Recuerde, el centro de gravedad también se mueve hacia los lados. El fulcro de los lados de un montacargas se encuentra en la parte de afuera de las llantas. Como pueden ver en la ilustración, al elevar la carga, el centro de gravedad lateral se desplazó hacia la izquierda. Centro de gravedad. ¿Cuándo se mueve el centro de gravedad? Cuando se sube o se baja la carga. Cuando se inclina el mástil hacia adelante o hacia atrás. Cuando el montacargas está en movimiento. Cuando se sube o se baja una rampa o pendiente. Cuando hay peligro de volcarse. Cuando se circula sobre suelos desnivelados o que tienen baches. Cuando se maneja con movimientos bruscos o repentinos. Cuando se maneja a exceso de velocidad. Cuando se frena de repente. Cuando se acelera demasiado rápido. El centro de gravedad de la combinación montacargas-carga puede moverse fuera del triángulo de estabilidad. Sí, la carga se levanta con los extremos de las horquillas. La carga se inclina hacia adelante. La carga se inclina demasiado hacia atrás cuando se levanta. La carga es ancha o el movimiento del montacargas causa que el centro de gravedad cambie. Centro de gravedad del montacargas descargado pueden ver que se encuentra debajo en el centro del equipo. Estable cuando está a una altura media. Inestable, montacargas más centro de gravedad de la carga. Cuando se levanta demasiado y se inclina hacia adelante, por ejemplo. Principios básicos, acá vemos, por ejemplo, cómo llevando el centro de gravedad de la carga más cerca del eje central, tenemos una carga mucho más estable y mientras la alejamos del centro del eje del autoelevador, la carga se inclina más hacia adelante y superamos el peso del contrapeso. Este es el principio de palanca, tal cual 2 niños pueden jugar en un sub y baja en una plaza, es lo que representa esta ilustración. Marco legal. ¿Cómo se formaron los choferes de autoelevador en el pasado? La empresa los formó otro chofer, tuvieron oportunidad, se formaron en secreto. ¿Qué es la SRT? Superintendencia de Riesgo de Trabajo. La Superintendencia de Riesgo de Trabajo es el organismo nacional la cual decreta y regula la seguridad en todo el territorio nacional. ¿Qué es una RT? La aseguradora de riesgo de trabajo. Las aseguradoras de riesgo de trabajo son empresas privadas contratadas por los empleadores para asesorarlos en las medidas de prevención y para reparar los daños en caso de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. ¿Qué es IRAM? Instituto Racionalizador Argentino de Materiales. IRAM es el instituto que normaliza reglamentaciones en el territorio argentino. Como pueden ver en este ejemplo, IRAM normaliza y certifica, en este caso, lámparas, calzado de seguridad, extintores, cuerdas, elementos eléctricos de seguridad, cascos, por ejemplo. Actores involucrados en la prevención. Están los empleadores, las aseguradoras de riesgo de trabajo, los trabajadores, el Estado Nacional a través de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y los estados provinciales. En el caso de la provincia de San Luis, por ejemplo, existe la Dirección de Relaciones Laborales. Obligaciones de los empleadores en materia de prevención. Cumplir con la normativa de salud y seguridad en el trabajo. Implementar una política de prevención tendiente a determinar, promover y mantener adecuadas condiciones ambientales en los lugares de trabajo. Informar y formar
a sus trabajadores respecto de los riesgos propios, generales y específicos de las tareas que desempeña y de las medidas de prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Obligaciones de las ART en materia de prevención. Brindar asesoramiento y asistencia técnica a sus empleadores y afiliados. Denunciar a la SRT los incumplimientos de la normativa de salud y seguridad en los trabajos de sus empleadores afiliados. Realizar los exámenes médicos periódicos a los trabajadores de sus empleadores afiliados. Los trabajadores recibirán de su empleador información y capacitación en materia de prevención de riesgos de trabajo, debiendo participar en las acciones preventivas. Cumplirán con normas de higiene y seguridad, incluido el plan de mejoramiento, así como las medidas de recalificación profesional. Informarán al empleador los hechos que conozcan relacionados con los riesgos de trabajo. Se someterán a los exámenes médicos y a los tratamientos de rehabilitación. Denunciarán ante el empleador los accidentes y enfermedades profesionales que sufran. Acciones asignadas a la Subgerencia de Prevención. Brindar asesoramiento en materia de salud y seguridad del trabajo. Participar en el diseño de programas y acciones dirigidos a fomentar la mejora permanente en las CIMAT y la salud y seguridad del trabajo. Supervisar los programas de prevención y evitar su ejecución. Participar en la investigación de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Programas permanentes de fiscalización. Fiscalizar las obligaciones establecidas por la Ley 24.557 a los empleadores y aseguradoras que resultan competencias y jurisdicción de la SRT. Ámbitos de aplicación. Empleadores en jurisdicción federal y o autoasegurados y asegurados de riesgo de trabajo. Acciones. Inspecciones por planificación, denuncia u oficio. Auditorías en sede de ART o auditorías in situ de sus empleadores afiliados. Operativos conjuntos con el MTSS y las provincias. Programas de prevención. Empresas testigos, empresas que mejoraron la prevención, empresas pymes manufactureras, reducción de accidentes mortales, empresas de construcción, empresas de grupo básico, etc. Estadísticas. Relevamiento SRT año 2014. Accidentes en el 2014. Un 10% accidentes con camiones. Un 15% otros accidentes. Un 35% accidentes con manufactura y un 40% accidentes con autoelevadores. De aquí que en el 2015 sale la resolución 960 del año 2015. ¿Cuáles son sus objetivos? Concientización sobre el uso de autoelevadores, profesionalización de los choferes de autoelevador, reducción de la siniestralidad en el ámbito de operación de autoelevadores y generar un marco legal. Tipos de autoelevadores. Como pueden ver en esta ilustración, clase 1, motor eléctrico, conductor sentado. Clase 2, motor eléctrico, conductor parado. Clase 3, motor eléctrico manual, tipo pallet. Clase 4, motor de combustión interna, llantas sólidas. Clase 5, motor de combustión interna, llantas neumáticas. Clase 6, tractores eléctricos y de combustión interna. Clase 7, montacargas para terreno escabroso. Clase 8, montacargas con brazos de extensión y alcance. Los más comunes son los clase 1, los clase 4 y clase 5. Acá hay un ejemplo de autoelevador clase 1, que son los más comunes en el mercado y en las plantas industriales, y el autoelevador clase 4 y 5. Como pueden ver, los autoelevadores que estamos mencionando tienen también distintos accesorios, pero se debe cumplir con los mismos principios para evitar accidentes. Acá, por ejemplo, pueden ver algunos que tienen las horquillas en forma perpendicular al equipo, algunos que tienen paletas para agarrar tambores, bobinas, paletas para abrazar elementos rectangulares, palas, etc. El autoelevador debe tener una calcomanía la cual tenga la siguiente ilustración de atención en el uso del cinturón de seguridad, controlar la presión y flow de los neumáticos, aplicar el freno de mano antes de salir del vehículo, respetar las velocidades de circulación autorizadas, prohibido elevar o transportar personas, prohibido circular por debajo de la carga, riesgo de atrapamiento y riesgo de carga de batería o cambio de envases de gas. El conductor de autoelevadores debe tener tres factores en cuenta: físicos,
técnicos y psicofísicos para poder conducir un auto elevador. La responsabilidad. Seguridad general en el centro del trabajo. El conductor es responsable de las distintas situaciones que pueda generar o provocar por su actuación incorrecta. Vehículo y carga. El costo económico del equipo elevador y de las cargas manipuladas condiciona a que el conductor deba ser la persona preparada por ello responsable del equipo que maneja. Salas de batería. Algunas veces vamos a tener que utilizar autoelevadores con baterías eléctricas. Las baterías tienen todas sus seguridades y todos sus riesgos en su uso, sobre todo en lo que es riesgo químico y riesgo de explosión. Las salas de batería deben estar adecuadas para la carga, manipulación y cambio de baterías en un equipo. Es responsabilidad de la gerencia de seguridad e higiene de la empresa de tener estas salas en condiciones adecuadas. Los choferes autoelevadores no son operadores de sala, sino que son quienes van a llevar el autoelevador para que le hagan el mantenimiento y el cambio de batería. Existen baterías de plomo ácido, existen baterías de litio. Las baterías de litio versus las baterías de plomo ácido. Como pueden ver, hay distintas diferencias, ¿no? En las cuales las baterías de plomo ácido tienen una menor durabilidad que una batería de litio, tienen menor garantía que las baterías de litio, pero son mucho más baratas. Lo que sí, el mundo está yendo hacia lo que es batería de litio por la durabilidad y por lo que es también la garantía. En esta diferencia podrán ver claramente que la vida útil de una batería es mucho mayor que la de una de plomo ácido, por lo tanto a una empresa le termina saliendo mucho más barata utilizar una batería de litio. La batería de litio tiene una eficiencia de carga mayor a la batería de plomo ácido, tiene una vida útil mayor y un reciclaje actual ínfimo al lado de una batería de plomo. Vamos a la resolución SRT 960 del año 2015. Ministerio de Trabajo y Empleo y Seguridad Social, Superintendencia de Riesgo de Trabajo, Resolución 960 del año 2015. Visto en expediente, que el artículo primero, apartado segundo, inciso A de la Ley 24.557 sobre el riesgo de trabajo, establece como uno de los objetivos fundamentales del sistema la reducción de la siniestralidad a través de la prevención de riesgos derivados del trabajo. Que el artículo 4 del mencionado cuerpo normativo, que establece que los empleadores, los trabajadores y las aseguradoras de riesgo de trabajo, ART, comprendidos en el ámbito de la Ley de Riesgos de Trabajo, están obligados a adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos de trabajo. A tal fin, dichas partes deberán cumplir con las normas sobre higiene y seguridad en el trabajo. Que el artículo primero de la Ley 19.587 establece que sus dispositivos se aplicarán a todos los establecimientos y explotaciones, persigan o no fines de lucro, cualquiera sean las naturalezas económicas de las actividades, el medio donde ellas se ejecuten, el carácter de los centros y puestos de trabajo y la índole de las maquinarias, elementos, dispositivos o procedimientos que se utilicen o adopten. Que el artículo cuarto, inciso B de la Ley 19.587 establece que la normativa relativa a higiene y seguridad en el trabajo comprende las normas técnicas, las medidas sanitarias, precautorias, de tutela y de cualquier otra índole que tengan por objetivo prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de trabajo en distintos tipos de puestos. Que el artículo quinto de la norma mencionada en el considerado precedente establece en su inciso primero que los fines de la aplicación de esa ley se considera como método básico de ejecución, la adopción y aplicación de los medios científicos y técnicos adecuados y actualizados que hagan a los objetivos de la norma. Que por su parte el inciso A del artículo sexto establece que la reglamentación debe considerar las características del diseño de plantas industriales, establecimientos locales, centros y puestos de trabajo, maquinarias, equipos y procedimientos seguidos en el trabajo. Que asimismo los artículos octavo y noveno de la citada ley establecen que los empleadores deberán adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de los trabajadores. Que mediante el decreto número 351 de fecha 5 de febrero de 1979 se aprobó la reglamentación de la ley 19.587. Que el decreto número 1057
de fecha 11 de noviembre de 2003, modificó el artículo segundo del decreto 351 del año 79, facultando a esta Superintendencia de Riesgo de Trabajo a otorgar plazos, modificar valores, condicionamientos y requisitos establecidos en la reglamentación y sus anexos, que se aprueban por el mencionado decreto, mediante resolución fundada, y a dictar normas complementarias. Que el Instituto Argentino de Racionalización de Materiales, IRAM, es un organismo no gubernamental de utilidad pública, constituido legalmente como asociación civil sin fines de lucro en el año 1935, cuyas finalidades específicas es su carácter de organismo argentino de normalización. Son establecer normas técnicas y limitaciones en los ámbitos que abarquen. Que la norma IRAM 8411 sobre vehículos industriales, requisitos de seguridad para su fabricación y operación, y 8412.1 autoelevadores, placa de identificación, sirvieron de referencia para la presente resolución. Que la práctica en la materia ha demostrado que durante la manipulación de los autoelevadores surgen riesgos que pueden afectar la salud de los trabajadores. Que al respecto es necesario ampliar y actualizar la normativa vigente en materia de vehículos autoelevadores y los requisitos mínimos de seguridad que deben cumplirse para su operación y mantenimiento, que corresponde facultar a la Gerencia de Prevención a determinar y modificar formatos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la presente resolución, así como dictar normas complementarias en conformidad con las misiones y funciones asignadas por la resolución SRT número 3117 de fecha 21 de noviembre del 2014. Que la Gerencia de Asuntos Legales de esta SRT ha tomado intervención que le corresponde. Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 36, apartado primero, inciso A de la Ley 24.557, artículo segundo del decreto 351 del año 79, el artículo tercero del decreto 911 de fecha 5 de agosto de 1996 y el artículo segundo del decreto número 617 de fecha 7 de julio de 1997, conforme modificaciones dispuestas por los artículos primero, cuarto y quinto del decreto número 1557 de fecha 11 de noviembre del 2003 y el artículo segundo del decreto número 249 de fecha 20 de marzo del 2007. Por ello, artículo primero. Establécese que cuando se ejecuten trabajos que requieran la utilización de vehículos autoelevadores, el empleador deberá adoptar las condiciones de seguridad para la operación de autoelevadores, que se detallan en el anexo que forma parte integrante de la presente resolución. Artículo segundo. Facúltase a la Gerencia de Prevención a modificar y determinar plazos, condiciones y requisitos establecidos en la presente resolución, así como a dictar normas complementarias. Artículo tercero. La presente resolución entrará en vigencia a los 180 días de su publicación. Artículo cuarto. Comuníquese, publíquese desde la Dirección Nacional de Riesgo Oficial y archívese condiciones de seguridad para la operación de autoelevadores. Se entenderá por autoelevador a un vehículo autopropulsado, con conductor sentado, utilizado para la elevación y transporte de carga menores o iguales a 3.500 kilogramos, provisto de contrapesos integrados a la estructura, mástil, torre y cilindro de elevación, al cual se le adicionan accesorios especialmente diseñados según las tareas que se deban realizar. Los autoelevadores deberán contar con una placa identificatoria para el equipo y otra para el accesorio, la cual debería contener en forma visible, indeleble, destacada y redactada en idioma español la siguiente información. A. La carga máxima admisible a transportar conforme al sistema métrico legal argentino. B. La tabla de carga y o curvas que permitan el cálculo de cargas máximas admisibles para distintas condiciones de uso en el sistema métrico legal argentino. C. La identificación interna del autoelevador. Las placas deberán cumplir con lo establecido en la norma IRAM 8412-1 o la que en el futuro modifique o sustituya. La cabina del autoelevador deberá cumplir con los siguientes requisitos. A. Estructura resistente que proteja al operador contra caídas, proyección de objetos o desplazamientos de la carga.
B. El autoelevador que deba operar en lluvia, nieve, agua-nieve, etc., deberá contar con cerramiento y un sistema de limpiaparabrisas. El aire en el interior de las cabinas con cerramientos deberá cumplir con los requisitos establecidos en la legislación vigente. Los mandos de la puesta en marcha, aceleración, elevación y freno deberán reunir las condiciones de seguridad necesarias para evitar el accionamiento involuntario. El asiento del conductor deberá estar diseñado ergonómicamente, poseer soporte lumbar adecuado, ser cómodo, regulable en profundidad y tener la capacidad de neutralizar en medida suficiente las vibraciones. El autoelevador deberá estar provisto de los siguientes elementos de seguridad: cinturón de seguridad, luces de giro, balizas, posición y freno, luces de trabajo en aquellos casos donde la tarea se realice con el autoelevador así lo requiera, bocina, dispositivo de aviso de retroceso acústico luminoso, espejos retrovisores en ambos lados del vehículo, arrestallamas en el caso de que se trabaje en ambientes que así lo requieran, dispositivo aislante que envuelva el tubo de escape y puntos calientes para impedir el contacto con materiales o personas, evitando posibles quemaduras o incendios, freno de estacionamiento que permita mantener inmóvil con su carga máxima y con la pendiente máxima admisible. Para trabajos en pendientes debe estar provisto de cuñas para sus ruedas, las que se deben utilizar cuando el autoelevador se encuentra detenido, extintor acorde al riesgo existente, medios seguros para el ascenso y descenso del operador, superficies antideslizantes en pedales de mando, pisos y peldaños. El manual del operador deberá estar redactado en idioma español, en el sistema métrico legal argentino, y ser accesible al operador. El empleador, con el asesoramiento del responsable en el servicio de higiene y seguridad de la empresa, deberá establecer las velocidades seguras de circulación, colocando cartelería que indique los máximos permitidos en todas las áreas donde circulen estos vehículos. Tomar los recaudos necesarios para la operación sea segura. En aquellas superficies con obstáculos o desniveles que comprometan al autoelevador en su estabilidad o cuando se opere en superficies resbaladizas. Señalizar todas las áreas donde se desplace el autoelevador, con cartelería de seguridad correspondiente a todos los aspectos relacionados con su circulación. Establecer la prohibición de circulación de personas debajo de la carga elevada. Pintar y señalizar la altura de techos de cañerías y otras estructuras, con el fin de evitar accidentes cuando el vehículo se encuentre con la altura máxima de elevación de la torre. Las rampas de acceso a pasarelas, semirremolques o dársenas deberán ser seguras para la tarea que se realiza, debiendo soportar el peso del vehículo más la carga máxima admisible por el autoelevador, indicando además de manera clara y permanente en cada lugar el peso máximo a soportar para cada rampa. Contar con superficies antideslizantes y medios que eviten el desplazamiento lateral fuera de las mismas. Instalarse de modo tal que el ángulo de la rampa sea el admisible por el autoelevador y con medios efectivos que minimicen una operación con riesgos. Se asegurarán de tal manera que el arribo del vehículo no provocara movimientos que comprometan la estabilidad del mismo. En locales con ambiente explosivo, solo se utilizarán vehículos que cuenten con instalaciones y dispositivos de seguridad adecuados. El vehículo deberá contar con pictogramas y cartelería de prevención de riesgos sobre uso de cinturón de seguridad, riesgo de atrapamiento, aplicación de freno de estacionamiento al salir del vehículo, presión de inflado de los neumáticos, velocidades de circulación autorizadas, prohibición de llevar, elevar o transportar personas, prohibición de circulación de personas por debajo de la carga, riesgo de la carga de baterías, recambio de envases de gas licuado de petróleo. Solo se permitirá la operación de autoelevador a conductores autorizados por el empleador para la tarea. Dicha autorización se obtendrá tras la capacitación teórico-práctico no menor a 10 horas con evaluación final. Asimismo, se requiere una revalidación anual de 2 horas. El curso de capacitación se dictará a todos los conductores. En el caso de incorporar un conductor nuevo, se deberá brindar dicho curso antes de comenzar a operar el equipo, aun cuando éste posea experiencia previa en el manejo de estos vehículos. El curso de capacitación deberá contar como mínimo con el siguiente contenido: conocimientos técnicos del autoelevador, instrucciones teóricas y prácticas de manejo y operación, información sobre la capacidad de carga y sobre la curva de tabla de cargas,
reglas de seguridad y prevención de riesgos, conocimientos teóricos sobre la altura máxima de estiba, programas y control diario a cargo del operador, listado de prevención o chequeo. Manual para la conducción segura de autoelevadores, velocidad de circulación, distancias mínimas respecto al peatón, carga de combustible, recambio de baterías, legislación vigente, interpretación y conocimiento del manual del operador, correcto uso del extintor, riesgos de inflado de neumáticos, prevención de vuelcos. El empleador será el responsable de expedir una credencial para la operación de autoelevador dentro del establecimiento, la que contendrá nombre, apellido y DNI, foto, apto médico, fecha de la última capacitación, calificación como operador de acuerdo al tipo de vehículo que opere. El conductor deberá llevar en todo momento la credencial exhibida en lugar visible. Al momento de la conducción de un autoelevador, el operador deberá observar las siguientes medidas de seguridad. Cuando se atraviese una rampa, nunca deberá realizarse en diagonal, ni girar en ellas. No se podrá trasladar personas en ninguna parte del vehículo. El operador deberá mantener sus manos y pies dentro del autoelevador y lejos de todas las piezas en movimiento, tales como mástiles, cadenas o ruedas, con el fin de evitar atrapamientos. Cuando se deban cruzar vías férreas, deberá realizarse en diagonal. Cuando la carga que se transporte obstruya la visión del operador, deberá circular en reversa. El operador no deberá dejar el autoelevador con la carga en posición elevada. No podrá levantar ni trasladar cargas durante 2 o más autoelevadores al mismo tiempo. El autoelevador no podrá ser utilizado para remolcar o empujar, salvo lo especificado por el fabricante. Se prohíbe el uso de telefonía celular mientras se conduce el autoelevador. El operador del autoelevador deberá realizar un control diario del equipo en el inicio del turno de trabajo, mediante listado de verificación o chequeo, que contará como mínimo los siguientes puntos: ruedas, banda de rodaje, presión, desgaste, etc. Fijación de los brazos de las horquillas, uñas o del accesorio. Inexistencia de fugas de fluidos en el circuito hidráulico, mangueras y o conexiones. Niveles de aceite, mandos en servicio, bocina, luces, dispositivo de aviso de retroceso, frenos de pie y mano, espejos, extintor, cinturón de seguridad, sistema de transmisión, estado del asiento. El operador deberá informar al supervisor responsable encargado de las irregularidades detectadas en el chequeo previo, debiendo indicar este último al operador si el autoelevador puede ser operado o debe ir a reparación de manera inmediata. Si el autoelevador se encontrare fuera de servicio, deberá quedar claramente señalizado con la prohibición de su manejo por trabajadores no encargados de su reparación. Será responsabilidad del empleador mantener en buen estado de conservación, uso y funcionamiento del autoelevador. Trimestralmente, un profesional con incumbencia deberá realizar una revisión general del autoelevador. Se deberá registrar el programa interno de mantenimiento preventivo establecido por el fabricante. En caso de no contar con este, se establecerá uno. Asimismo, deberá registrar el mantenimiento correctivo que se realice al vehículo. El reaprovisionamiento de combustible, la carga de baterías y el recambio de envases de gas licuado se realizará en lugares designados y equipados para tal propósito, los que deberán cumplir con la normativa vigente. El personal que realice esta tarea deberá utilizar los elementos de protección personal seleccionados por el responsable en seguridad e higiene de la empresa, con la participación del Servicio de Medicina del Trabajo, quien seguirá un procedimiento de trabajo seguro, para el cual será entrenado, capacitado y autorizado para realizarlo. Cuando se dé inflar el rodado neumático y este tenga llantas con aro, esta operación deberá realizarse mediante el empleo de un dispositivo que impida la proyección de objetos. En el caso de que el autoelevador se utilice en la vía pública, se deberá cumplir con la legislación vigente del municipio o provincia donde se encuentra radicado el establecimiento. Normas internacionales, OSHA, mejor conocida como la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, o en su equivalente sería Ministerio de Trabajo. Es una entidad creada por el gobierno de Estados Unidos para establecer normas de protección en el trabajo, asesorando y dando capacitaciones técnicas tanto a empleadores como empleados. Es una entidad bastante seria y reconocida a nivel internacional. Está compuesta en conjunto con los socios estatales, de varios miles de inspectores, asesores e investigadores que se encargan, entre otras cosas, de dar seguimiento a las quejas de discriminación, riesgos laborales,
capacitar y asesorar a las empresas en materia de seguridad laboral. Las OSAs son un conjunto de especificaciones creadas por la British Standard Institution para velar por la salud y seguridad en el trabajo. Por sus siglas, significan Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Están divididas en 18001 y 18002. En la primera se detallan una serie de especificaciones sobre la salud y seguridad en el trabajo. Es la que usamos a diario en nuestro sistema de gestión integrado. Las 18002 son una guía que sirve para implementar las 18001. Recordemos también que no fueron creadas por el ISO, sino por el BSI, como lo mencionamos a un principio. Específicamente, las OSAs sirven para garantizar un ambiente seguro y protegido en el trabajo. La idea es reducir al máximo cualquier riesgo a que suceda un accidente o daño a la salud de los colaboradores en el trabajo o a causa de este. OSA 1910.178 Camiones industriales accionados. Requisitos generales. Esta sección contiene requisitos de seguridad relacionados con la protección contra incendios, el diseño, el mantenimiento y el uso de carretillas elevadores, tractores, montacargas de plataformas, camiones de mano motorizados y otros camiones industriales especializados propulsados por motores eléctricos o motores de combustión. Esta sección no se aplica a camiones industriales operados por aire comprimido o gas comprimido no inflamable, ni a vehículos agrícolas, ni a vehículos destinados principalmente a movimientos de tierra o transporte por carretera. Todos los nuevos camiones industriales propulsados, adquiridos y utilizados por un empleador deberán cumplir con los requisitos de diseño y construcción de camiones industriales propulsados establecidos en la Norma Nacional Americana para Camiones Industriales Accionados, que se incorpora por referencia tal como se especifica en el artículo 1910.6, excepto para los vehículos destinados principalmente a la mudanza de tierras o el transporte por carretera. Los camiones autorizados llevarán una etiqueta o alguna otra marca de identificación que indique la aprobación del laboratorio de ensayo de esta sección y el párrafo 405, que se incorpora por referencia en el párrafo A2 de esta sección y que establece que si el camión es aceptado por un laboratorio de pruebas reconocido a nivel nacional, que debe ser marcado como tal. Las modificaciones y ediciones que afecten a la capacidad y el funcionamiento seguro no serán realizadas por el cliente o usuario sin aprobación previa por escrito de los fabricantes. Las placas de instrucción, etiquetas o calcomanías de capacidad, operación y mantenimiento se cambiarán en consecuencia. Si el camión está equipado con accesorios frontales distintos de los accesorios instalados en fábrica, el usuario solicitará que el camión esté marcado para identificar los accesorios y mostrar el peso aproximado de la combinación de camión y accesorios al máximo elevación con carga centrada lateralmente. El usuario velará porque todas las placas de identificación y marcas estén en su lugar y se mantengan en condiciones legibles. Tal como se utiliza en esta sección el término camión aprobado o camión industrial aprobado, se refiere a un camión que está listo o aprobado con fines de seguridad contra incendios para el uso previsto por un laboratorio de pruebas reconocido a nivel nacional, utilizando estándares de pruebas reconocidos. Designaciones. La norma OSA hace una designación con letras de los diferentes camiones industriales y tractores. Esta norma los designa de la siguiente manera, con las letras D, DS, DY, E, ES, EE, EX, G, GS, LP y LPS. Las unidades designadas por D son unidades similares a las unidades G, excepto que funcionan con distintos motores. Las unidades designadas por DS son unidades alimentadas por diésel, que proporcionan salvaguardias adicionales a los sistemas de escape, combustible y electricidad. Se pueden utilizar en algunos lugares donde una unidad D puede no considerarse adecuada. Las unidades designadas por DY son unidades de motor diésel que tienen todas las salvaguardias de las unidades DS y además no tienen ningún equipo eléctrico, incluido el encendido, y están equipadas con características de limitación de temperatura. Las unidades designadas por E son unidades eléctricas que tienen salvaguardias mínimas aceptables contra los peligros inherentes al incendio. Las unidades designadas por ES son unidades de alimentación eléctrica que, además de todos los requisitos para las unidades E,
disponen de medios de seguridad adicionales al sistema eléctrico para evitar la emisión de chispas peligrosas y limitar las temperaturas superficiales. Pueden utilizarse en algunos lugares donde el uso de unidades E puede no considerarse adecuado. Las unidades designadas por E son unidades eléctricas que tienen, además de todos los requisitos para las unidades E y ES, los motores eléctricos y todos los demás equipos eléctricos completamente cerrados. En determinados lugares, las unidades EE pueden utilizarse cuando el uso de la unidad E y ES puede no considerarse adecuado. Las unidades designadas EX son unidades eléctricas que difieren de las unidades E, ES o EE, en que los accesorios y equipos eléctricos están diseñados, construidos y ensamblados de manera que las unidades pueden utilizarse en ciertas atmósferas que contengan vapores inflamables o polvos. Las unidades designadas por G son unidades de gasolina que tienen salvaguardias mínimamente aceptables contra los peligros inherentes al incendio. Las unidades designadas por el SG son unidades de gasolina que proporcionan salvaguardias adicionales a los sistemas de escape, combustible y electricidad. Pueden utilizarse en lugares donde el uso de una unidad G puede no considerarse adecuado. Las unidades designadas por el LP es similar a la unidad G, excepto que el gas licuado de petróleo se utiliza para combustible en lugar de gasolina. Las unidades designadas por LPS son unidades alimentadas con gas licuado de petróleo que proporcionan salvaguardias adicionales a los sistemas de escape, combustible y electricidad. Se pueden utilizar en algunos lugares donde el uso de una unidad LP puede no considerarse adecuado. La atmósfera o el lugar deberán haber sido clasificados en cuanto a si es peligro o no peligroso antes de la consideración de los camiones industriales utilizados en ellos, y el tipo de camión industrial requerido será el dispuesto en el apartado D de la presente sección para tal ubicación. Ubicaciones designadas. Los camiones industriales especificados en el apartado 2 del presente apartado son los tipos mínimos necesarios, pero los camiones industriales que tengan mayores salvaguardias podrán utilizarse si así lo desean. Para áreas específicas de uso, véase el cuadro número 1 que tabula la información contenida en esta sección. Las referencias son a la clasificación correspondiente tal como se utiliza en la subparte S de esta pieza. Los camiones industriales accionados por energía no se utilizarán en atmósferas que contengan una concentración peligrosa de acetileno, butatileno, óxido de etileno, hidrógeno o gases o vapores equivalentes en peligro de hidrógeno como gas manufacturado, óxido de propileno, acetaldehído, ciclopropano, éter dietílico, etileno, isopropeno o dimetilhidracina asimétrica. Los camiones industriales accionados por energía no se utilizarán en atmósferas que contengan concentraciones peligrosas de polvo metálico, incluidos el aluminio, el magnesio o sus aleaciones comerciales. Otros metales de características igualmente peligrosas, ni en atmósferas que contengan negro de carbono, carbón o polvo de coque, excepto los camiones industriales autorizados operados por energías designadas como EX podrán utilizarse en dichas atmósferas. En las atmósferas en las que pueda haber polvo de magnesio, aluminio o bronce de aluminio, los fusibles, interruptores, controladores de motor y disyuntores de los camiones deberán tener recintos específicamente aprobados para dichos lugares. Solo los camiones industriales accionados por energía aprobados designados como EX podrán utilizarse en atmósferas que contengan acetona, acrilonitrilo, alcohol, amoníaco, benzina, benzol, butano, dicloruro de etileno, gasolina, hexano, vapores de laca, nafta, gas, propano, propileno, estireno, acetato de vinilo, cloruro de vinilo oxilonos, en cantidades suficientes para producir mezclas explosivas o inflamables. Y cuando tales concentraciones de estos gases o vapores existan de forma continua, intermitente o periódica condiciones normales de funcionamiento o pueden existir con frecuencia debido a la reparación, las operaciones de mantenimiento, fugas, averías o el funcionamiento defectuoso del equipo. Los camiones industriales accionados por energía, designados como DI, EE o EX,
Podrán utilizarse en lugares donde se manipulen, procesen o utilicen líquidos inflamables volátiles o gases inflamables, pero en los que los líquidos, vapores o gases peligrosos normalmente se confinan dentro de contenedores o sistemas cerrados de los que solo pueden escapar en caso de ruptura accidental o avería de dichos contenedores o sistemas, o en un caso de funcionamiento anormal del equipo, también en lugares en los que las concentraciones peligrosas de gases o vapores normalmente se previenen mediante ventilación mecánica positiva, pero que pueden llegar a ser peligrosas por fallas o funcionamiento normal del equipo de ventilación, o en lugares adyacentes a lugares de clase I, división 1, y a los que ocasionalmente se pueden comunicar concentraciones peligrosas de gases o vapores, a menos que dicha comunicación se impida mediante una ventilación adecuada a presión positiva procedente de una fuente de aire claro y se proporcionan salvaguardias eficaces contra la valla de ventilación. Principales causas de accidentes de autoelevadores: vuelcos, superficies desniveladas, avanzar o doblar con la carga elevada, doblar a excesiva velocidad, doblar en una superficie inclinada. La carga elevada choca contra una obstrucción alta. Conducir en una rampa con demasiado declive. Disminución excesiva de la velocidad con carga. Levantar y transportar cargas superiores a las permitidas. Transportar cargas desparejas. Caída de los autoelevadores. Correr o retroceder por andén de carga. Rampa de carga inadecuada. Camión en andén de carga sin cuñas en las ruedas. Caída de cargas u objetos. Levantar cargas flojas, chocar contra obstrucciones elevadas, chocar contra materiales apilados con el autoelevador cargado, apilar cargas muy elevadas con apoyo insuficiente, relativos a las partes mecánicas, neumáticos en malas condiciones, frenos defectuosos, pérdidas hidráulicas, mecanismos de dirección defectuosos, dejar de instalarle a la unidad los dispositivos de seguridad. Incendios. Fumar mientras se efectúa la carga de combustible. Fumar mientras se hacen trabajos de servicios en el vehículo. Cargar combustible con el motor en marcha. Falta de limpieza de la carrocería interna. Mantenimiento defectuoso del sistema de combustible. Mala práctica en el manejo. Velocidad excesiva. No usar la bocina en los cruces. Conducir el vehículo con carga que dificulten la vista. Seguir a otro vehículo demasiado cerca. Transportar pasajeros, conducir o dejar el vehículo con la horquilla en alto, no controlar la estabilidad de la carga, estacionamiento del vehículo, levantar carga con una sola horquilla, mala práctica de manejo, no ajustarse a los límites de capacidad de carga, no usar señales de aviso, no denunciar al supervisor defectos mecánicos, no usar el cinturón de seguridad. El conductor de autoelevadores. Selección. Factores a tener en cuenta, como ya lo mencionamos, físico, psicofísico y técnicos. Responsabilidad. Seguridad general en el centro del trabajo. El conductor es responsable de las distintas situaciones que pueda generar o provocar por su actuación incorrecta. Vehículo y carga. El costo económico del equipo elevador y de las cargas manipuladas condiciona a que el conductor deba ser la persona preparada, por ello responsable del equipo que maneja. Puesta en marcha. Verificar la carga de combustible, revisar líneas y conexiones del sistema, revisar el radiador agregando agua si necesario, revisar frenos de pie y mano, existencia y calibración de espejos, verificar el nivel de aceite del motor, pérdidas de fluido, verificar el correcto funcionamiento de los sistemas hidráulicos y mecánicos, verificar sistemas eléctricos, luces, bocinas, alarmas de retroceso e indicadores de tablero de comando. Responsabilidad del conductor. Revisar sus condiciones y asegurarse que se encuentra en condiciones seguras de operación. Revise si hay problema de daño o mantenimiento y comuníquelo para que se hagan las reparaciones antes de que usted opere el vehículo. Se deben reportar inmediatamente ruidos o problemas raros. Nunca haga las reparaciones usted mismo. Haga que un mecánico calificado corrija todas las averías. Periodicidad de los controles del equipo. El equipo debe ser inspeccionado cada 8 horas o al comienzo de un nuevo turno. Esta inspección debe incluir revisión de fugas o cualquier daño que pueda haber causado su operación durante el turno anterior. Asegurarse de que la protección superior esté en buenas condiciones. Revisa el mástil y las cadenas del equipo.
Revise la horquilla y la rejilla de apoyo. Busque pernos y herrajes sueltos o flojos. Revise las llantas y ruedas. Revise todos los controles. Opere brevemente el equipo para asegurarse que todos los sistemas estén trabajando correctamente. Procedimiento para tomar cargas. Capacidad del equipo elevador versus carga a transportar. Tener siempre en cuenta la curva de la tabla, leerla y verificar el peso a transportar. Si no es adecuado, no hacerlo. Si es adecuado, seguir con la operación. Apilado de cargas, se recomienda elevar la carga a 15 centímetros del suelo y traer el mástil hacia el autoelevador. Acercarse a la zona donde vamos a cargar, elevar la carga, acercar la carga sobre donde vamos a dejar la misma, colocar la carga y retirarnos. Circulación por rampas, dirección de ascenso en avance, dirección de descenso en retroceso. Como se ve en la ilustración, no descienda avanzando con el equipo hacia adelante porque puede caérsele la carga. Cuando por algún motivo la carga supere la vista y usted tenga que ascender por una rampa, deberá tener un señalero que le indique la ausencia de personal peatón presente. Otros factores son el lugar de trabajo, factor suelo, pasillos de circulación y portones. ¿Cómo evitar un vuelco y sobrevivir? Manipule la carga que esté dentro de la capacidad máxima establecida que figura en la placa. Nunca trabaje sobre terreno irregular. Si no puede evitarlo, desplácese lentamente. Evite movimientos, giros y detenciones rápidas. Los movimientos repentinos pueden hacer que el autoelevador vuelque. Recuerde, como se mueve la parte trasera de la carretilla, mantenga una distancia prudencial desde el borde de muelles, rampas y plataformas. Siempre inspeccione la superficie y manténgase alejado de los terrenos blandos para evitar volcar. Nunca gire o cruce en ángulo sobre una superficie inclinada. Nunca incline cargas elevadas hacia adelante, esto puede provocar un vuelco frontal. Nunca incline cargas elevadas, esto puede causar también un vuelco. Nunca recoja una carga que no esté centrada. Tal carga aumenta la posibilidad de que ocurra un vuelco lateral. Evite las superficies deslizantes, arena, grava, hielo o el barro pueden causar un vuelco si no puede evitarlos desplazarse lentamente. Nunca intente recoger o depositar una carga a menos que la carretilla esté firmemente nivelada. Nunca circule sobre obstáculos, bordes, zanjas, canaletas y vías de ferrocarril. Nunca circule con las uñas elevadas y en una posición que no sea segura. El centro de gravedad se desplaza hacia arriba y aumenta la posibilidad de que ocurra un vuelco. Nunca salte de la carretilla si ésta comienza a volcar. Permanezca en su asiento si desea sobrevivir. Use casco, proteja su cabeza contra un impacto que pueda ser mortal. Recuerde que sus posibilidades de sobrevivir a un vuelco son mayores si usted permanece en la carretilla si ésta comienza a volcar. No salte hacia afuera. Sujete firmemente el volante. Apoye bien sus pies contra el piso del autoelevador. Inclínese al sentido contrario donde ocurre el impacto. Inclínese hacia adelante. Y lo más importante, utilice siempre el cinturón de seguridad. En una emergencia, una reacción rápida y una actitud con calma son la clave para sobrevivir, tal cual está en esta ilustración. Está prohibido elevar personas en el equipo autoelevador. Para ello existen equipos de elevación como plataformas eléctricas fijas o articuladas como se ve en esta ilustración. Existen protecciones especiales, por ejemplo, para inflar un neumático. Esta ilustración muestra cómo debemos cruzar un cruce ferroviario para no atascar el equipo. Normas de trabajo seguro para recordar. Asegurar la estabilidad de la carga sobre las horquillas. No transportar metales u objetos metálicos en contacto directo con las horquillas. No transportar sobre recipientes o pares deteriorados. No levantar cargas con una sola horquilla. No permita que nadie camine o se pare debajo de la carga que esté levantada. Cuando exista poca visibilidad, debido a la carga o a otra circunstancia, deberá circular marcha atrás, o bien con la ayuda de un compañero, que este sería un señalero. La horquilla siempre entre 15 y 20 centímetros del suelo, tanto con carga como sin carga, e incluso aparcada. Respetar la velocidad límite de 10 km por hora para evitar posibles vuelcos laterales y atropellos. La distancia segura de circulación entre dos equipos autoelevadores
que van en el mismo sentido es de 3 veces la medida de los equipos. Por ejemplo, evitar un equipo mal estacionado en pasillos de circulación. Seleccione un área para estacionar que sea segura. No estacione en terrenos inclinados. Estacione a distancias razonables de los accesos a escalera y equipos contrafuego. Coloque el freno de mano. Coloque la palanca de marcha en posición neutral. Baje las horquillas o uñas totalmente hasta el suelo e inclínelas hacia adelante para que estén totalmente planas. Apague el motor. Retire la llave y colóquela en el lugar designado si lo hubiese, para evitar que personal no autorizado manipule el equipo. Protección personal: utilizar casco en la cabeza, guantes de seguridad, botas de seguridad antideslizantes con puntera reforzada, protección de oídos, gafas de seguridad. Condición insegura. La condición insegura es el estado de algo que no brinda seguridad o que supone un peligro para la gente. La noción se utiliza en el ámbito laboral para nombrar a las condiciones físicas y materiales de una instalación que puedan causar un accidente a los trabajadores. Actos inseguros. Un acto inseguro es un suceso que acarrea ciertos riesgos o peligros. La noción se emplea en el universo laboral con referencia a los errores y los fallos de un trabajador comete al desarrollar su actividad, poniendo en riesgo su integridad o la integridad de terceros. Actos y condiciones inseguras combinadas. Actos inseguros totalmente, estos muchachos con autoelevadores elevando otro autoelevador, personal y carga, personal sobre el piso superior sin arnés, sin barandas, combinación de actos y condiciones inseguras, actos totalmente inseguros. Condiciones inseguras: un extintor con candado. Acá que ven, condición o acción insegura, o una combinación de las dos. Pare por su seguridad, decida, deténgase, observe, piense y actúe. Esto es fundamental para decidir que la seguridad sea parte del trabajo diario. El paro, pienso y actúo es una de las medidas más importantes de seguridad. Y el compromiso compartido es una de las máximas que debe tener en cuenta a la hora de realizar una tarea. Muchas gracias por su atención. Está disponible la evaluación y certificación de este curso que acaba de realizar. Para la Argentina podrá recibir la licencia de revalidación anual de la resolución 960 del año 2015.